Pues el tren avanza rápidamente, se expande mucho, nuestra mayor expansión fue en el año 1945, llegamos a tener 45.000 kilómetros de vías, llegamos a transportar 45 millones de toneladas, y después empieza, en ese momento los trenes eran todos privados, se nacionalizan, se mantienen por unos años, después cuando cae el gobierno por un golpe militar, empieza un deterioro importante de toda la actividad ferroviaria, se empieza a priorizar la actividad automotor, se crea vialidad nacional en ese momento, toda la infraestructura se desarrolla en autopistas y no en trenes, y el tren entra en una picada importante que llega hasta los años 90. En los años 90 alcanzamos el piso del transporte, llegamos a solamente 10 millones de toneladas transportadas, y luego empieza una recuperación que se trata de hacer, y comienza con algunas leyes que lo empiezan a favorecer al transporte, y empieza a crecer de a poco. Hoy donde estamos en una reactivación, fundamentalmente tratando de que sea ferroviaria, se está haciendo también bastante tema de autopistas, y para redondear cómo piensa esto el territorio, lo que les decía, este desarrollo, el Tren Belgrano es de trocha métrica, se hizo trocha métrica porque era económica, y el Tren Belgrano en su inicio, esto que les contaba, fue fundamentalmente un tren social, porque todas las demás líneas que eran comerciales, lo que hicieron fue desarrollarse en los principales centros productivos, toda la Pampa Húmeda, piensen en Grano fundamentalmente en ese momento, todo ese lugar fue el que se desarrollaron fundamentalmente los trenes y llegando al puerto. Entonces los lugares más lejanos y que no eran rentables, ahí el Estado intervino y comenzó a poner estos trenes de trocha métrica, que después fueron y conformaron la red del Belgrano, que llegó a ser y sigue siendo hoy la más amplia de todas. Entonces, esto es como podemos pensar el territorio. La logística sí puede pensarlo al territorio. Hay un cuadro en que si uno cambiara hoy por hoy, fíjense, económicamente solamente, si uno cambiara hoy, recuperar el Belgrano, hoy el Belgrano transporta 1 millón de toneladas. Si lo llevara a 4 millones de toneladas, que es lo que históricamente transportó, el ahorro al año sería de este número, de 1.296 millones de pesos al año, simplemente por transportar, en lugar de camión, por transportarlo por el Belgrano. Bueno, conclusiones, un poco lo que les hablaba, hacer un transporte intermodal que sea eficiente y sustentable, teniendo en cuenta las ventajas competitivas de cada modo, la modificación de la matriz de carga, que es fundamental. Los principales países del mundo mueven de 25-30% la matriz de carga, hoy nosotros vemos en el 5%. Esto implica un actor fundamental, que es el Estado, como les decía antes, para desarrollar las obras de infraestructura necesarias para poder avanzar hacia esto. ¿Y esto cómo lo planificamos? Hay que planificarlo, no podemos pensar esto hoy en 5 años, esto es un trabajo de 5, de 10, de 20 años, ¿sí? Es una planificación a largo plazo, y esto es lo que ustedes, que son los profesionales del futuro, que van a recibirse justamente en planificación logística, en cómo tenemos que pensar, y como decíamos acá, que hay que empezar a pensar la logística no solo en la empresarial, que muchos trabajamos en eso y estamos, pero hay que empezar a pensar en la logística como desarrollo del territorio, como algo integral, como una planificación estratégica del territorio que nos permita avanzar a todos como país fundamental.